el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. En Cajibío fueron sepultadas 11 de las víctimas del brutal atentado terrorista de las disidencias de Iván Mordisco en la vía Panamericana. Mientras tanto, en Popayán, a lo largo de esta jornada, se han realizado homenajes en memoria de los fallecidos. A las 7 de la noche, 4 minutos, nos conectamos con Daniela Pachón y Fernando Rojas. ¿Qué pasa a esta hora en la capital del Cauca? Adelante. Malú, a propósito de homenajes, como usted lo ha dicho, a nuestra espalda observan un espacio de oración, una velatón en la que se han reunido payaneses como un gesto de solidaridad. Es el cierre de un día simbólico justamente de ese respaldo y sentimiento a las víctimas de ese horroroso atentado del pasado sábado. Hoy, en la Ciudad Blanca, cientos de payaneses, cientos de caucanos salieron a las calles para decir no más a la guerra, para exigirle a los grupos criminales que no los involucre y que les respete la vida. Un sentimiento que se unía mientras decenas de familias, podemos decir, estaban despidiendo a sus familiares, Fernando. Así es, Daniela. Miren, en el municipio de Cajibío, más exactamente en el corregimiento de la Pedregosa, 11 de las 12 familias del municipio de Cajibío, pues despidieron a sus seres queridos. En medio de escenas de dolor, fueron acompañados por una caravana multitudinaria quienes dieron el último adiós. Así le dieron el último adiós a 11 víctimas del atentado terrorista perpetrado por las disidencias de las FARC en Cajibío. Amigos y familiares acompañaron los féretros hasta el cementerio del corregimiento de la Pedregosa. Es algo que uno no puede describir, todos sumidos en el llanto, en la tristeza, hasta nosotros. Pues porque ahí en esas víctimas está la tía de mi esposo. O sea, es un dolor que uno no podría describirlo en palabras, ¿no? Mientras en Cajibío se realizaba el sepelio colectivo, en Popayán, Pescador y Mondomo, miles de personas ondeaban banderas blancas exigiendo paz en sus territorios. Por mandar ese mensaje a Colombia, a todos los sectores sociales, al gobierno nacional, a los actores armados, que es necesario avanzar en caminos de paz, que es necesario desescalar la confrontación armada, que no podemos seguir repitiendo tantos años, tantas décadas de conflicto armado, de confrontaciones. El mensaje de los violentos es claro. Quiero pedirles de corazón que somos hermanos, que somos compatriotas, que todos merecemos vivir. Tanto ustedes los violentos como nosotras y nosotres. Es que son necesarios los gestos de voluntad de paz de los grupos armados. Se está desangrando el departamento del Cauca y la gente que están diciendo defender está cansada de que realmente la estén atacando en vez de defenderla. Los caucanos no quieren enterrar a más familiares y conocidos por culpa de la guerra. Por eso se unieron con el sueño de ver a su departamento vivir en paz. Y es que en contraste con ese sentimiento de dolor que veíamos de las familias que despedían a sus familiares, la tensión se sigue viviendo, se sigue sintiendo en la vía Panamericana. Esa imagen que ustedes acaban de observar corresponde a una detonación que realizaron las autoridades de 2 artefactos explosivos que fueron encontrados en la tarde de hoy en la vía Panamericana. De hecho, de inmediato también se conoció un audio que estaba circulando y que fue comprobado y confirmado por las autoridades, donde grupos armados le pedían a trabajadores de una concesión vial en esta importante carretera que tenían una hora para abandonar esta zona. Claro que sí. Mire, y es que también como consecuencia de esto, o esto fue consecuencia de una situación que se presentó en una estación de gasolina muy cerca aquí a la ciudad de Popayán, a escasos 9 kilómetros, en un sector que se conoce como El Cofre, que es el límite entre Popayán y Cajibío. Ahí, hombres armados llegaron y pretendieron incinerar la estación de gasolina. Desafortunadamente la situación pues pudo ser controlada. Y también a esta tensión, un carro bomba en las últimas horas también fue confirmado por las autoridades en la vía Panamericana. Mire, la situación que se
Ya fue confirmada hace unos instantes, logramos constatar que lo que se presentó fue lo siguiente. Usted hablaba hace unos instantes de lo que se pasó en Villarrica con la detonación de unos artefactos explosivos. Al parecer, estos sujetos, como una represalia frente a esa detonación, ¿qué hicieron? Se bajaron hasta el sector conocido como La Agustina, en el sector de Santander de Quilichao, y lo que hicieron fue detener un vehículo y prenderle fuego. Compleja situación de la que les estaremos informando, pero por supuesto seguimos del lado de la gente, del lado de Cauca. Así es, Daniela, Fernando. Por otro lado, en Palmira cayó uno de los criminales más importantes de Iván Mordisco en el suroccidente colombiano, alias Mi Pez. Está señalado por la policía de haber sido uno de los cerebros del atentado terrorista del sábado en Cajibío. Catalina Vargas, ¿qué detalles tiene de esta captura? Sí, señora, estamos hablando de Alex Bitonco Andela, alias Mi Pez, mano derecha de alias Iván Mordisco y principal cabecilla de esta estructura de la Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Fue capturado en Palmira, específicamente en el centro poblado conocido como Tablones, cuando se dirigía a coordinar otros actos violentos en compañía de su compañera sentimental y de su esquema de seguridad. Este hombre es requerido por el delito de terrorismo, pero también deberá responder por toda esta oleada terrorista que ha azotado el suroccidente del país, específicamente por el atentado ocurrido este fin de semana en Cajibío, Cauca. Esto dijo el director de la policía. Que este delincuente está requerido por terrorismo, pero además tendrá que responder por la escalada terrorista que ejecutó con alias Marlon y alias Más. Él es el responsable de lo ocurrido el día 25 de abril en el sector del túnel, en Cajibío, en la vía panamericana, donde dejó un saldo mortal de 20 víctimas y 38 heridos. En el momento de su captura se le incautó una pistola 9 milímetros, 7 celulares. Y en contraste, hay que decir que se dio una alianza entre la policía y también el sector gastronómico. Se trata del Frente de Seguridad Gastronómico, esto para redoblar la seguridad de este sector que, un dato, genera más de 400.000 empleos formales aquí en la capital del Valle del Cauca. Catalina, por otro lado, el coraje de los soldados de Colombia no tiene límites. En Nariño, un uniformado se echó al hombro un cilindro cargado con explosivos con el que las disidencias querían atacar de nuevo en la vía panamericana. Un acto de valentía, eso fue lo que protagonizó el soldado profesional Perea, quien cargó sobre su hombro un cilindro bomba que segundos antes había sido desactivado por el ejército en el sector de Puente Mayo, en Taminango, Nariño. 8 años al servicio de la patria ha estado este uniformado que ayudó a evitar que las disidencias volaran en pedazos otra parte de la vía panamericana y dejaran incomunicado al departamento de Nariño. Uno como comandante, ver a un héroe soldado, a un joven de estos, se siente uno muy motivado como comandante, y uno rinde un homenaje sincero a cada uno de nuestros hombres y mujeres que están haciendo el trabajo día a día. Mientras el ejército realizaba el procedimiento, los segundos parecían horas, pero esta no ha sido la primera vez que tienen que hacer estas maniobras. Este año llevamos 357 artefactos explosivos destruidos aquí en Nariño. En el día de ayer, inclusive en un municipio, pudimos levantar minas. Estos huecos en el puente son el rastro de otros explosivos que detonaron horas antes en este mismo sector. La rápida reacción del ejército evitó una nueva tragedia y el cilindro fue desactivado de forma controlada mediante una contracarga. La explosión retumbó a varios kilómetros a la redonda. Según las autoridades, el ataque frustrado fue atribuido a la subestructura Carlos Patiño, que opera entre el Cauca y Nariño. 7:12, el Consejo de Estado ordenó suspender de manera provisional el traslado de recursos desde los fondos privados a Colpensiones. La decisión frena uno de los puntos del decreto Petro y abre un nuevo frente del debate entre el gobierno y los gremios.
La decisión del Consejo de Estado es una medida cautelar que suspende temporalmente el traslado de 20 de los 25 billones de pesos que el gobierno ordenó pasar de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Se trata de los ahorros de los afiliados que decidieron pasarse de los fondos a Colpensiones. La medida se toma mientras el Consejo de Estado evalúa si hubo extralimitación por parte del gobierno al decretar esa medida. En ese mensaje de X, el presidente Gustavo Petro sostuvo que los ahorros pensionales son propiedad de los ciudadanos y que deben trasladarse, si así lo decide, el afiliado en defensa del espíritu de la reforma pensional. Por su parte, la decisión de Asofondos, gremios de los fondos privados de pensiones, no solo respaldaron la decisión del Consejo de Estado, argumentando la necesidad de proteger la estabilidad del sistema pensional y los ahorros. El gremio había asegurado que ese traslado masivo de recursos podría generar impactos financieros relevantes, incluyendo la venta acelerada de activos y posibles pérdidas en los portafolios de inversión. Son clarísimos en decir que esos recursos hay que continuar ahorrándolos cuando la gente está pensionada en el fondo de ahorro del pilar contributivo, y que cuando este fondo no se hubiera creado por cualquier circunstancia, continuarán siendo administrados por los fondos de pensiones privados. Ahora se espera la decisión de fondo del Consejo de Estado en un fallo que será clave para el futuro pensional de los colombianos. El Ministerio de Defensa abrió una investigación para determinar responsabilidades sobre la existencia de una mina de oro ilegal en predios del batallón Rifles en Antioquia. La denuncia la realizó un fotoperiodista del New York Times. La enorme piscina que ustedes observan y utilizan señalados mineros para extraer oro de manera ilegal está ubicada, según el reportaje periodístico del New York Times, en el batallón militar Rifles 31 en Antioquia. Que es un predio incautado a un paramilitar administrado actualmente por el gobierno nacional desde hace varios años y en el que varios mineros han decidido abrir socavones en la tierra para hacer minería de forma ilegal. Nos dimos cuenta que el clan del Golfo administra esta mina y el último día del reportaje, uno de los mineros me dice, bueno, pero si a usted esto le parece grave, aquí al lado hay un batallón del ejército y también hay minería ahí adentro. Con su dron, explica Federico, muestran la ubicación de la mina en el batallón. Todas las minas que usted está viendo en esta foto están dentro del batallón Rifles número 31. Cuando hablamos con el coronel Echeverry, que es el comandante de la base militar, el coronel nos dijo que la minería no estaba sucediendo dentro del batallón y que él podía explicarnos cómo la minería sucedía afuera del batallón, en el lote vecino, y cuando vamos a verlo, el coronel queda sorprendido cuando se da cuenta que está dentro de la misma mina. En el lugar, tanto el periodista del New York Times como los militares aseguran se encontraron con al menos 100 hombres. De inmediato el oficial al mando ordenó destruir la maquinaria y sacar a los señalados mineros ilegales de la zona. Y cuando los soldados empiezan a destruir y a quemar, los mineros pues se enojan y los mineros intentan quemar a los militares con las banderas, con las mangueras que están en fuego. Empiezan a rociarnos a los militares y a mí con gasolina y a gritar, aquí nos vamos a quemar todos. A través de un comunicado, el ejército explicó que desde el año 2022 reportaron a la Fiscalía y a la Procuraduría los graves daños ambientales generados por esta mina ilegal. Recordaron además que en la zona afectada se han desarrollado más de 20 intervenciones destruyendo maquinaria. Noticias Caracol consultó con una fuente de inteligencia militar, quien explicó que hasta abril del año pasado, los mineros ilegales ya tenían socavones a tan solo 2 metros de una de las garitas del batallón, lo que también se habría denunciado en su momento. Es inaceptable, es inconcebible que en predios de una unidad militar, y que se va a confirmar con una comisión que se envió allá, que si es así, pues se proceda como corresponde. No puede haber omisión. Según las autoridades, la minería ilegal mueve hasta el 80% del oro en Colombia, convirtiendo el comercio ilegal de este metal en una de las economías ilícitas más grandes y de más rápido crecimiento en Colombia. Según el reportaje, parte de ese oro termina en la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, un dron provocó retrasos en la operación del aeropuerto más importante del país. Stephanie Valencia tiene todos los detalles. Stephanie.
Malú, buenas noches. A las 6:40 de la tarde se reportó el sobrevuelo de un dron extraño, ajeno a las operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional El Dorado, que obligó el cierre de pistas para garantizar la seguridad aérea. Se suspendieron los despegues, pero también los aterrizajes de los aviones, que obligó a las aeronaves a hacer varios sobrevuelos en el espacio aéreo del aeropuerto mientras se superaba este incidente. Un lapso de 10 minutos que estuvieron paralizadas las operaciones aéreas. Esto quiere decir que se activaron todos los protocolos y con un inhibidor de señal, con sistemas antidrones, lograron bloquear la señal de este dron y recuperar y restablecer en este momento las operaciones en el aeropuerto. Stephanie, en otros hechos, según la JEP, aumentó el número de víctimas por falsos positivos en el país. La cifra pasó de 6.402 a 7.837 casos. Tatiana Sanabria, ¿por qué aumentó la cifra? Lo que explicó el presidente de la JEP es que el incremento obedece a la ampliación del periodo de análisis y la incorporación de nuevas fuentes de información. El magistrado Ramelli también advirtió que la cifra podría seguir en aumento, ya que aún falta consolidar datos provenientes de las audiencias que adelanta la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, donde comparecientes estarían reconociendo ejecuciones y desapariciones que previamente no habían sido investigadas. Escuchemos. Se cruzaron, por ejemplo, las bases de datos de la Procuraduría que no estaban inicialmente y todos los informes que se recibieron de las víctimas, que fueron casi 1.000. Entonces, toda esa información no hizo parte de la cifra inicial. Entonces, cuando ya tomamos todos los informes de las víctimas, más lo de la Procuraduría, más ampliamos el periodo desde el año 90 hasta el 2016, pues se ha venido incrementando. La jurisdicción indicó que el proceso de verificación y cruce de información sigue en curso, por lo que las cifras serán actualizadas conforme avancen las audiencias y se integren nuevos elementos al expediente del macrocaso. Colombia decide 2026. Faltan 32 días, 12 horas, 30 minutos y los segundos que corren para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo para decidir quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidato pasará a la segunda vuelta. Y a las 7 de la noche, 29 minutos, activamos el radar de la política. La revelación de la JEP sobre el aumento de los falsos positivos que acabamos de ver generó un nuevo enfrentamiento entre Iván Cepeda y Paloma Valencia. Juan David Ríos tiene todos los detalles. Contemos, Juan David. Malú, mire, es que todo empezó justamente por esa cifra que anuncia la JEP, que señaló que no son 6.402 víctimas por falsos positivos, sino 7.837. Pues el candidato Iván Cepeda volvió a decir en el Congreso, ante micrófonos, que el expresidente Álvaro Uribe debe responder. Esto fue lo que dijo. Es una cifra monstruosa que debe sacudir la memoria y la conciencia de Colombia. Y también seguramente pesa sobre la conciencia de quien ha sido postulado para ser supuestamente en un gobierno hipotético ministro de Defensa, el señor Álvaro Uribe Vélez. De inmediato hubo respuesta en X de la candidata Paloma Valencia, que propuso al expresidente como ministro de Defensa en un eventual gobierno. Textualmente dice: no sea descarado, responda usted por los resultados de su paz total, por cada secuestrado, por cada campesino desplazado, por cada líder social asesinado. Hoy ataca a Uribe, el hombre que derrotó al terrorismo que usted legitimó. Usted no defiende a las víctimas, las usa. Esa es la respuesta de Paloma Valencia. Cambiamos de tema porque a esta hora la bancada electa del Partido Liberal define qué candidato van a apoyar. La reunión se lleva a cabo en la casa del expresidente César Gaviria, director del partido, y asisten sus hijos, Simón y María Paz, así como los integrantes de la bancada electa. Pero mientras toman una decisión, les cuento el camino que han tomado algunos militantes de ese partido por cuenta propia. El exsenador de Antioquia, Luis Fernando Duque, está en la campaña de Iván Cepeda. Mauricio Gómez Amín es parte del equipo político de Abelardo de la Espriella. Miguel Ángel Pinto está en la campaña de Paloma Valencia como su jefe de debate en Santander. Y Juan Carlos Lozada dice que apoya a Sergio Fajardo. Como quien dice, los liberales están en todo, o mejor, en varias campañas.
Vamos ahora a hablar sobre detrás de las campañas, porque desde esta noche en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo, los pesos pesados que están detrás de las campañas a la presidencia hablan con nuestro director Juan Roberto Vargas de la estrategia y de política. Empezamos con Gabriel Becerra, actual congresista del Pacto Histórico y quien es integrante del comité político de la campaña de Iván Cepeda. Dicen, mire, la candidatura de Iván Cepeda es la que representa ese modelo que quiere cambiar el modelo que nos rige en Colombia, el político, el económico. ¿Eso es así, doctor Gabriel? Sí, para nosotros, desde el Pacto Histórico, no se trata de ganar unas elecciones. Para nosotros de lo que se trata es de poder mantener y profundizar un rumbo de reformas sociales, estructurales, que permitan construir un nuevo poder democrático en Colombia. Si nosotros logramos modernizar el campo y empezamos a cambiar la matriz productiva de este país, nosotros vamos a poder tener una economía moderna, y eso no solamente le sirve a la izquierda, le sirve a la sociedad en su conjunto. Les está yendo muy bien. La encuesta Inbamer le da 44% una ventaja muy grande sobre sus inmediatos seguidores. Y en segunda vuelta, pues en los dos casos, tanto con el señor de la Espriella como con Paloma, ganaría Iván Cepeda. Nosotros tenemos una ruta, tenemos un plan, no nos dejamos afectar ni en lo positivo ni en lo negativo con las encuestas, las respetamos, son una foto de un momento. Entonces, nada de triunfalismo, ir al trabajo concreto. La entrevista completa pueden verla escaneando el código QR que aparece en pantalla. Y la entrevista es a las 8 de la noche en Sala de Prensa por nuestra señal digital de Noticias Caracol en Vivo. Y cierro con este dato sobre las auditorías internacionales. La registraduría ya empezó a exponer esos auditores de campañas a organismos de control, a misiones de observación electoral y auditores internacionales el código fuente de preconteo y de jurados de votación para la primera vuelta presidencial. Estará expuesto por 2 semanas. Hasta aquí el radar de la política. Feliz noche. Participa por entradas a los partidos del Combinado Nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Pide y usa tu tarjeta de crédito Banco de Occidente. Tienes que tenerla. Llegó la hora de los indicadores económicos. Víctor, comencemos por mencionar el tema de la producción del carbón en Colombia. Malú, buenas noches. Y es que Fenalcarbón está advirtiendo que la producción de carbón en el país está registrando una contracción sin precedentes. El año pasado cayendo a 53,9 millones de toneladas, cifra que se convierte en la más baja de las últimas 2 décadas por mayores cargas fiscales, mayores costos logísticos e incertidumbre regulatoria. En más información, la Federación Nacional de Cafeteros está anunciando recursos por 50.000 millones de pesos para apoyar los procesos de fertilización de los caficultores. 10.000 millones de pesos serán aportados por el gobierno nacional. Y la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, anunció que el gobierno próximamente expedirá medidas para restringir ciertas exportaciones de ganado y con esto contener la subida en el precio que ha tenido recientemente la carne dentro del país. En noticias internacionales, Emiratos Árabes Unidos anunció su decisión de abandonar la OPEP. Busca mayor flexibilización en cuanto a su producción de petróleo ante esas restricciones o límites que se imponen en esta organización. Hoy subió el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.633 pesos con 76 centavos. Sigue subiendo a propósito el petróleo Brent, hoy superando los $111 por barril. Hoy cayó el café, precio de referencia para mañana 2.246.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Y durante 34 horas estará suspendido el servicio de agua potable en 3 localidades de Bogotá. Así es que presten atención. Por cuenta de los trabajos en una válvula, desde las 2 de la tarde de mañana miércoles, el suministro se suspenderá en Kennedy, Engativá, 24 barrios de Usaquén y en algunos predios del municipio de Cota. El servicio se restablecerá durante la mañana del viernes. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol.
Ya hay superintendente de sociedades encargada en reemplazo de Billy Escobar. Se trata de Joana Castañeda Quintero, quien se venía desempeñando como secretaria general. Como se los conté el viernes en esta sección, una de las razones por las cuales salió Escobar de su cargo era para que una mujer llegara a ocuparlo. Esto debido a la falta de cumplimiento de la ley de cuotas. Esa ley ordena que haya paridad entre hombres y mujeres en cada una de las categorías de cargos y como hay 10 superintendencias, las 5 deben ser ocupadas por hombres y 5 por mujeres, y el gobierno ha venido incumpliendo esa cuota. De hecho, ya hay una demanda en el Tribunal Administrativo reclamando el cumplimiento de la ley y por eso el gobierno decidió no correr riesgos y pedir la renuncia de Escobar. Si bien esto por ahora es un encargo y no un nombramiento en propiedad, ratifica que el gobierno sí está pensando en balancear las cargas entre hombres y mujeres. Igualmente, aquí también les conté la decisión de la Corte Constitucional de eliminar la posibilidad de que una persona renunciara a un cargo de elección popular para aspirar a otro. Es decir, que renunciaran al Consejo para aspirar al Congreso. Como todo en derecho es de interpretaciones, hay quienes dicen que el fallo de la Corte aplicaría no solo en ese caso, sino en el de congresistas electos que quieran aspirar a una gobernación o alcaldía, como es el caso del congresista Alejandro Campo del Pacto Histórico. Es Vox Populi que el hoy representante, pero senador electo para el próximo Congreso, sería el ungido para aspirar a la alcaldía de Cali en las próximas elecciones, con una gran posibilidad de salir elegido, dada la fuerza política de ese partido en la capital del Valle. A pesar de que nosotros en esta sección consultamos directamente con la Corte Constitucional y nos informan que es solo para el caso de concejales o diputados que aspiren al Congreso, hay juristas que consideran que esto aplica para todos los cargos de elección popular, pues en el artículo 179 de la Constitución se establece como regla general. Es decir, sea cual sea la interpretación correcta, lo cierto es que habrá gran debate jurídico cuando algunos congresistas, como Ocampo, quieran renunciar para aspirar a alcaldías o gobernaciones. El dilema de los estrategas de la campaña de Paloma Valencia es de dónde jalar electores para ganarle a Abelardo de la Espriella en primera vuelta. La división está entre buscar votantes de centro, quienes no ven con buenos ojos que nombre a Uribe en cada evento y hasta que lo haya propuesto como su ministro de Defensa, y los que consideran que Valencia debe mostrarse más uribista y apegada a las banderas del Centro Democrático para lograr convencer a los uribistas que deshojan la margarita entre ella y de la Espriella. En el entretanto, hay quienes piensan que Paloma no tiene que escoger una cosa o la otra. Por eso, a través de sus mensajes de campaña con su fórmula Juan Daniel Oviedo, han empezado a usar la palabra sumar para resaltar lo bueno de cada orilla y enfocarse en eso que puede ser motivo de unidad y no de polarización. ¿Lograrán seguir sumando? Es la gran pregunta. Hasta aquí, el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. En Estados Unidos acusaron al exdirector del FBI, James Comey. El Departamento de Justicia lo señala de amenazar al presidente Trump. Juan Camilo Merlano tiene todos los detalles. Juan. Malú, y esta acusación ha dado mucho de qué hablar porque el principal argumento del Departamento de Justicia es esa foto que ustedes ven en pantalla, una publicación que hizo el exdirector del FBI, James Comey, en su cuenta de Instagram en mayo del 2025. Ustedes ven los números 8647 con conchas en la playa y según el Departamento de Justicia esto se interpreta como un llamado a asesinar al presidente de los Estados Unidos porque el número 86 en la jerga neoyorquina es interpretado como acabar con algo o deshacerse de algo y el número 47 significa el número oficial del presidente Donald Trump, es decir, él es el presidente número 47 en la historia de los Estados Unidos, aunque también cabe destacar que el presidente Trump en anteriores ocasiones ya ha pedido procesar a Comey. Juan Camilo, a propósito del presidente Trump, su gobierno tomó retaliaciones contra la cadena ABC por un chiste de Jimmy Kimmel que involucró a Melania Trump, primera dama de los Estados Unidos. Con esta notificación de 2 páginas, la Comisión Federal de Comunicaciones lanzó una revisión de todas las licencias de la cadena ABC para operar con estaciones locales. La razón, este chiste. Mírenla, tan hermosa, señora Trump. Tiene un brillo como el de una viuda expectante. Todo fue durante un monólogo del comediante Jimmy Kimmel en su show en el canal ABC, días antes de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Es decir, antes del intento de atentado contra Trump y su gabinete. A la luz del incidente, la primera dama y el presidente Trump deploraron los comentarios de Kimmel en su show, con una tribuna de 2 millones de televidentes y exigieron a ABC echarlo. Hoy, Kimmel
defendió su chiste. Era una broma ligera sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo. Y dijo haber sido malinterpretado. De ninguna manera era una incitación al asesinato y ellos saben eso. Pero la defensa de Kimmel no le gustó para nada a la Casa Blanca. El director de comunicaciones lo llamó ser humano despreciable y que su chiste fue sobre asesinar al presidente. La provisión legal con la que la Comisión Federal de Comunicaciones justifica esta revisión de las licencias es la de un estándar de acuerdo al interés público. Disney ha asegurado que están confiados en que han cumplido completamente con la ley. El rey de Inglaterra condenó la violencia política que busca fomentar el miedo y la discordia en Estados Unidos. En un discurso ante el Pleno de la Cámara de Representantes, el monarca británico hizo un llamado a fortalecer los lazos históricos entre esas dos naciones. En medio de tensiones por las guerras en Irán y Ucrania, también pidió rescatar la alianza entre Estados Unidos y Europa, que según dijo es más importante que nunca. Los desafíos que enfrentamos son demasiado grandes para que una sola nación los afronte sola, pero en este entorno impredecible, nuestra alianza no puede confiarse en los logros del pasado, ni dar por sentado que los principios fundamentales perduran. Y así terminan las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene a otro nivel. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.